Capítulo sexto. El reflejo sin rostro. El rostro sin reflejo. David contestó cada una de las preguntas. No tenía idea de lo que llevaba puesto, porque ocurrió antes de que él la viera en la mañana. El proceso duró alrededor de 40 minutos. El detective Omar Santillán tenía el caso ahora. Olegario, una cosa más, dijo antes de disponerse a abandonar la oficina de su amigo. Uno de los pocos policías decentes, por cierto. ¿Conoces a una mujer entre 40 y 50 años, con el cabello largo, despeinado y ensortijado, que viste de negro, con collares de huesos de animales y una infinidad de pulseras? Preguntó David. Olegario se quedó pensando. Un rancio silencio apestó el recinto. Conocí a alguien así que venía muy seguido por acá a informarnos de crímenes que todavía no ocurrían, contestó. Las primeras veces le hicimos caso, pero nos dimos cuenta que en ocasiones fallaba. Nadie la volvió a ver después del incendio de la choza en la que vivía. No quedó mucho de ella, pero eso fue hace casi 20 años. ¿Por qué lo preguntas? La vi esta mañana, contestó preocupado. No puede ser. Murió en el hospital producto de las quemaduras. Debe ser algún familiar de ella, alguna imitadora o una seguidora de su culto. La vi y me dijo que la desaparición de mi hija tenía que ver con algún maleficio y me dio esto para que lo atacara. Sacó el cofrecito con el paño, ambos con un emblema que David declaró no reconocer. Rendón se quedó sorprendido, casi helado. No se movió ni un milímetro por algunos segundos. ¿Pasa algo? ¿Dije algo inapropiado?, preguntó David extrañado. Tenía muchos años que no veía aquel emblema, eso es todo. Sacó un pañuelo para secarse un sudor que solo era percibido por él mismo, para luego mandar llamar a su secretaria. Gloria, dijo aclarando una carraspera, quiero que me traiga el expediente de Santos Reyes, por favor. Instantes de incertidumbre tomaron lugar en ese momento. La mujer regresó al poco tiempo. Era muy eficiente, por lo que no tardó más de un par de minutos en ponerlo sobre su escritorio. Olegario tomó el expediente y buscó algo dentro. ¿Es esta la mujer que viste?, preguntó Olegario Rendón. David no lo podía creer. Era ella. Incluso estaba vestida exactamente igual que en la foto. Ella es, y estaba vestida exactamente así, contestó David. Sabía que si fuera ella realmente sería 20 años más vieja, así que algo no cuadraba. Creo que tienes razón, no puede ser ella, pero eso no explica lo que me dijo, como tampoco esto que llevo conmigo, que ella misma me dio. En eso no te puedo ayudar, pero en la localización de tu hija, sí, añadió. Necesitaré los nombres de sus amigas, compañeras de clase, profesores y la gente con la que ha tenido contacto en los últimos 10 días. La respuesta de Rendón fue la adecuada. Haré que mi ama de llaves te pase esa lista, dijo. Gracias por todo. David se despidió y se dirigió a ver a Ezequiel y al relojero. Para entonces Matilde ya los había puesto bajo aviso. Cuando David llegó, estaban preparándose para comenzar un equipo de búsqueda, tanto en la zona inmediata a la casa, como en la zona del bosque, dentro y fuera de la propiedad. El bosque era peligroso, y más porque había una población de lobos asentada en las cercanías, no muy lejos de donde terminaba el terreno de David. «Quédate en casa con tu otra hija, nosotros nos encargamos. Además te ves fatigado», dijo Ezequiel para luego ser secundado por Bustamante. David llegó a su casa derrotado, aunque hizo lo que le correspondía hacer. Se recostó en uno de los sillones del salón principal. La chimenea seguía encendida. María Liña se encargaba de tener el fuego vivo. Mientras tanto, Ramón revisaba el ático. Se dio cuenta que gran parte de la estructura de madera estaba deteriorada. Habrá que sacar todos los muebles y restaurar la duela, con madera nueva, pensó. Ramón encontró algo al estar moviendo los muebles. Era una especie de álbum de fotos. Tenía retratos desde 1880 hasta 1904. Una foto en particular le llamó la atención. La desprendió y se la guardó en uno de los bolsillos del chaleco de trabajo que llevaba puesto. Escuchó pasos y guardó aquel pesado ejemplar de inmediato. Era María Liña. Ramón la volteó a ver con cierta intriga. ¿Podrías ayudar a mover esa caja con botellas viejas? Estoy buscando manchas como esta. Ramón le mostró el tipo de mancha. Cuando las encuentres, les pones un banderín como este. María Liña recibió un puñado de ellos e hizo lo que Ramón le pidió. Después de un rato largo, pareció que había terminado.
Creo que son todas, dijo Marialiña después de una exhaustiva revisión preliminar. Ahora sigue el sótano, dijo Ramón. Marialiña no era tonta, vio algo sospechoso en Ramón. Enseguida abajo, voy a acomodar todo esto para que nadie se tropiece, dijo Marialiña. Ramón debía mostrarle algo a David, pero debía disimular. Aprovechó que Marialiña no bajaba para entregarle algo a David. ¿Encontraron algo que nos sirva para encontrar a mi hija?, preguntó David. Más o menos, pero quiero que veas esto. Es lo que necesitas para restaurar el ático. Hay algo que debes ver con cuidado, dijo Ramón mientras le entregaba varias hojas unidas con un clip. David vio una especie de dictamen, a uno que no le prestó la atención debida. No tenía cabeza para reparaciones. Necesitaba a su hija. Entonces lo metió en un cajón de uno de los grandes muebles de ese gran salón. Ramón intentó hablar, como que en clave, porque no sabía si Marialiña estaba escuchando o no. Era muy buena para escuchar conversaciones ajenas, con más razón aquellas en las que ella era mencionada. Ramón fue cauto y le dejó todo por escrito en aquellas hojas, pensando en el caso de que le pudiera llegar a pasar algo. Revísalo bien, puedes encontrar respuestas en eso que te di. Mientras voy al sótano, hablamos a mi regreso, dijo Ramón. En eso se encontró a Marialiña en la entrada al sótano. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, ni dónde estaba antes de eso. Justo a tiempo, le dijo sonriendo. Ella respondió con una sonrisa falsa. Eran 43 los escalones para llegar a la planta del sótano. Los primeros 11 escalones terminaban en un gran descanso y los 32 escalones restantes llevaban hacia un piso de concreto. Estaba muy oscuro. Ramón entró primero. Había un apagador en el primer tramo de aquella escalera y había otro de vaivén al comienzo de los 32 escalones. El diseño eléctrico tenía poco sentido, pero comprendió que la casa se hizo cuando no existía la energía eléctrica. El cableado se comenzó a instalar en los años 30, por lo que no esperaba encontrar mucho sentido en la forma en que estaba dispuesto. Cuando Ramón cruzó la zona del segundo apagador, Marialiña le pidió que le regresara aquello que había sustraído de aquel álbum. Sé que sacaste una foto de aquel álbum. Necesito que me la regreses, dijo Marialiña exigiendo, como si tuviera derecho a algo, como si fuera la dueña de la casa. No tengo idea de quién seas. Lo único que quiero es que ayudes a que la niña regrese. Y no te devolveré nada hasta que la niña aparezca, dijo convencido de sus acciones. Tienes que dar muchas explicaciones, así que necesitarás ayudarme a buscarla aquí abajo, mientras hago el dictamen de seguridad, dijo Ramón. Ella esperó a que se diera la vuelta para apagar las luces, para luego empujarlo con una pierna escaleras abajo. Ramón cayó, rodó los 32 escalones, golpeándose la cabeza. Inmediatamente encendió las luces. Necesitaba recuperar aquella foto, o fotos. No sabía qué es lo que había sustraído a ciencia cierta de aquel ático. Ramón estaba en el suelo, inconsciente. Buscó en sus bolsillos y no encontró aquello que buscaba. Había varias opciones, como que la puso en su caja de herramientas o que la haya dejado en un lugar escondido en el ático aquel. A Marialiña no le convenía que aquello saliera de la casa. Debía impedirlo a toda costa. Ella apagó las luces desde arriba. Tal vez ese fue el peor de sus errores, pero así lo hizo. Ramón se quedó en el fondo, inconsciente. Su vida se desvanecía y eso era lo que Marialiña le apostaba. ¿Dónde dejaste a Ramón?, preguntó Matilde. Dijo que no bajara, que él revisaría si era seguro o no. Con las lluvias siempre quedan desperfectos, y más en una casa de la edad de esta, dijo con total desfachatez. Como el argumento tenía algo de sentido, Matilde no encontró motivos para dudar de lo que la joven decía. El teléfono sonó. David contestó de inmediato sin dar oportunidad a que volviera a timbrar. Reconoció la voz. Uno de los suyos lo está traicionando, dijo la misma estropajosa voz que le había dado el cofrecito horas antes. Esa persona sabe dónde está su hija y sabe cómo traerla de regreso, dijo para luego toser una o tal vez 2 veces. Ya sé quién es, dijo él, pero no sé qué hacer con eso que me entregó, dijo David. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo debo dirigirme a usted? Dígame en dónde está mi hija. La llamada se cortó. La incertidumbre creció. Era demasiada la presión, por lo que David rompió en un llanto de desesperación. Al minuto siguiente de haberse interrumpido la comunicación, volvió a sonar. Sí, se cortó la llamada, dijo David atropelladamente. Señor Argüelles, habla Alicia Millán, la que le vendió la casa. Oh, claro, la recuerdo, cambió la voz.
¿Pasa algo? ¿Por qué me está llamando? Estoy muy apenada, afirmó. Me enteré de lo de su hija y lamento decirle que no fui 100% honesta con usted, dijo con una voz que denotaba arrepentimiento. Necesito verlo. ¿Me recibiría en este momento? Ya sabe que no tardaré más de 10 minutos, agregó. 10 minutos y 30 segundos, contestó como queriéndose hacer el chistoso. En esos momentos de su vida, vaya que lo necesitaba. Necesitaba recibir a Alicia por alguna razón que no llegaba a comprender del todo. En ese momento se percató que Ramón ya se había tardado mucho. ¿Por qué tarda tanto, Ramón?, le preguntó a Matilde. Estaba muy misterioso, me quería decir algo, pero no le puse mucha atención. ¿Podría ver qué está haciendo, por favor? Matilde se dirigió a la puerta del sótano para gritarle, pero observó que la luz estaba apagada. Se le hizo muy raro, pero como quiera lo llamó, no sin antes encender las luces. ¡Ramón! ¡Ramón! ¡Le habla el señor David! ¡Ramón! ¿Me escucha? Al llegar al descanso, vio al cuerpo de Ramón al fondo, tirado en un charco de sangre. ¡Señor David! ¡Señor David!, gritaba Matilde en su camino de regreso. Algo le pasó a Ramón. Se me hace que resbaló y nadie se dio cuenta. Me dijo María Liña que necesitaba revisar el sótano solo, por aquello de los daños ocasionados por las lluvias, y lo encontré tirado. David corrió y bajó los escalones apresuradamente. Lo llamó una y otra vez, pero no respondía. «Matilde, llame a una ambulancia, todavía tiene pulso». Matilde hizo eso exactamente. Alicia tardó, esta vez, 10 minutos exactos. Llegó prácticamente junto con la ambulancia. Alicia se espantó. Llegó a pensar que con la presión de los eventos David había sufrido alguna afectación grave. «Señor Argüelles, ¿qué pasó?», preguntó ella. «Es Ramón. No puedo atenderla ahora. Necesito ir al hospital con él», le dijo Alicia. «Matilde, por favor esté pendiente del teléfono. Ezequiel y el relojero vendrán más tarde. Dígales que me esperen. El comandante Rendón también se presentará. Le dije que le proporcionaría una lista con los datos de amigos, maestros y los conocidos de Carmen. Por favor, dígale en dónde estoy». «Es muy importante. Yo lo puedo llevar al hospital. Seguiremos a la ambulancia». A David no se le hizo mala idea eso que Alicia proponía. «Vámonos entonces», contestó. Llegaron 1 o 2 minutos después que la ambulancia. «¿El señor Ramón Valtierra?», preguntó David en urgencias. La enfermera buscó y no encontró nada. No fue sino hasta la segunda vez que buscó que dio con él. «Está en cuidados intensivos en este momento. No creo que lo dejen verlo, pero puede hablar con...». La enfermera buscaba quién estaba registrado como responsable de caso. «El doctor Aníbal Monteverde. Lo pueden esperar en aquella salita que está allá». La enfermera señaló hacia una sala de espera pequeña, que estaba algunos pasos más allá. David y Alicia se dirigieron a donde la enfermera les indicó. «Esto va a tardar un rato, así que dígame, ¿qué era tan importante que no me dijo cuando adquirí la casa?», preguntó David. Alicia no halló cómo comenzar. «Esa casa suya tiene una historia, una muy larga. Si eso era la introducción a la historia como tal, era un muy mal presagio. En aquellos años», dijo cabizbaja, como confesando un pecado, «podrá comprender que recién cumplía la mayoría de edad y ya se decían muchas cosas de esa casa. El último dueño es descendiente directo de Archibaldo Reiner y Sosa, propietario original de la casa. La familia Reiner era originaria de Andorra y llegaron a México durante el Porfiriato». David no estaba seguro qué tenía que ver esa introducción con la desaparición de Carmen. Sin embargo, la escuchó. «Archibaldo Reiner construyó esta casa con miras de que fuera el centro de su imperio ferrocarrilero, sueño que se vio truncado por la pena que agobió». Hizo una rara pausa. A su muerte, Godofredo Reiner, su hijo mayor, heredó la propiedad. «¿Qué tiene que ver todo esto conmigo?», preguntó David en un tono molesto. No tenía cabeza para escuchar historias cuando su amigo luchaba por su vida y su hija estaba extraviada pasando quién sabe qué infortunios. «Si me deja acabar, lo verá», dijo Alicia, haciendo uso de una paciencia que no siempre tenía. «Lucrecio Reiner, hijo de Godofredo, tuvo a Valdemar,
el mayor de 3 hijos. Hasta parece que parafrasea el libro del Génesis, dijo David, notando la analogía genealógica de su relato. Alicia no gozó mucho del comentario, pero entendió cómo se escuchaba. Es cierto, dijo a secas. El caso es que Valdemar se casó con Valentina Roca, hija de un importante diplomático extranjero, y tuvieron a Constantina Reiner. La niña también desapareció, y de una forma similar a la de Carmen, y tampoco la volvieron a ver. David estaba intrigado por las implicaciones de la historia que estaba escuchando con la desaparición de su hija y el accidente de su amigo. Todo esto ocurrió a finales de la década de los 90, dijo. Todos nos preparábamos para recibir el nuevo siglo. Por alguna razón David comenzó a poner atención, sobre todo al escuchar el nombre de Constantina. Hizo cuentas si eran más o menos los 20 años de los que habló Olegario. Recordó aquella desagradable mujer que lo sorprendió al comienzo de ese día. Valentina se volvió loca y fue internada en el Hospital San Doroteo de Salud Mental. Valdemar, por otra parte, abandonó la casa y la puso en venta. Nadie había querido comprarla hasta que usted llegó. Alicia sentía una culpa moral muy grande, por eso insistió en ver a David y sacar toda esa carga de su pecho. Eran historias, decía una y otra vez. No pensé que fueran ciertas, por eso no les di la importancia adecuada, pero ahora veo que, tal vez, sí se relacionan. Con espontáneos sollozos intentó redimirse al sincerarse con él al contarle esta historia que más bien parecía haber sido sacada de una novela del siglo XIX. Me siento culpable. Siento que si no le hubiera vendido la casa, su hija todavía estaría a su lado. No es culpa suya, respondió David con la misma convicción que tuvo al comprar la casa. Pero no sé por qué tengo la impresión que hay más en la historia esa. Una vez más, un silencio delator se hizo presente, reclamando su presencia. A la historia que me acaba de contar, algo le falta, algo de fondo. De caso contrario no me lo hubiera contado, concluyó David. Tiene toda la razón, hay algo, afirmó Alicia. Valentina trajo a alguien para que trajera de regreso a Constantina. Arabella se llamaba, si no me equivoco. Pudo hacer contacto con Constantina. ¿Contacto? ¿Qué tipo de contacto?, preguntó David, realmente intrigado. Dicen que fue a través de un espejo, respondió. Dicen que Rosalinda, la tía bisabuela de Constantina, desapareció también del mismo modo. Arabella hizo una especie de ritual en donde sacó a Constantina del espejo y la encerró dentro de una muñeca. Arabella buscó el conjuro original dentro de la casa para poder revertir el proceso y traerla de regreso en carne y hueso. Dijo, Valdemar lo único que pedía era un cuerpo que enterrar, pero nunca lo tuvo, añadió Alicia antes de ser interrumpida por el médico. ¿Los familiares de Ramón Valtierra?, preguntó el médico, aunque no había nadie más en esa salita de espera, solo quiso confirmar. Somos nosotros, contestó David. El señor Valtierra está muy grave, dijo el médico en esa retórica médica para sembrar miedo. Va a estar en cuidados intensivos durante un buen rato. Está sedado. Pudimos estabilizarlo. No es necesario que estén aquí. Hasta mañana veremos cómo evoluciona su estado, dijo el doctor Monteverde. David sintió cierto alivio. El médico se fue inmediatamente, dejándolos solos de nuevo. ¿Me podrías esperar un momento mientras voy al sanitario?, preguntó David. Por supuesto, contestó ella. David fue al sanitario de varones que estaba a escasos pasos de la sala de espera aquella. Se echó agua en la cara y al secarse notó que su imagen en el espejo estaba borrosa. Se talló los ojos y su imagen seguía borrosa, aunque en el reflejo del espejo podía ver todo con claridad, menos a él mismo. Cuando estaba a punto de salir, la imagen de Carmen apareció en ese mismo espejo. Golpeaba del otro lado. Trataba de decir algo, pero no podía escucharla. Luego el espejo se nubló de nuevo. Al aclararse una vez más, ella ya no estaba. De pronto le vino a la mente la historia que Alicia le acababa de contar hace no más de 10 minutos. David no estaba seguro si comentarle o no. Al salir del baño le pidió que lo llevara de regreso a su casa. «Bueno, ya estoy listo, ¿nos vamos?», dijo David. «Oh, claro», contestó ella. Cuando estaban a punto de abandonar el lugar, vio a alguien acercándose al lugar en donde tenían a Ramón. «Necesito saber de quién se trata»,
¿Tienes tiempo para esperarme?, preguntó de nuevo David. Sí, sí, contestó ella, con la misma cortesía de siempre. Desde donde estaban había puertas de vaivén que dejaban entrever, en el lapso que permanecían abiertas, qué es lo que pasaba del otro lado. David cruzó esas puertas y se dirigió a la cama 36. Su sorpresa no pudo ser más evidente. «Marialiña, ¿qué haces aquí?», preguntó sorprendido David. «Señor David, me sentí muy culpable por haberlo dejado solo», contestó. «Si no lo hubiera abandonado, nada de esto hubiera pasado», dijo con la misma seguridad de siempre. Su argumento seguía teniendo sentido, por eso David no dudó en tomarlo como cierto. Siempre tenía una respuesta certera para cada pregunta espontánea. Además, añadió, llamé a su esposa. Estaba con su mamá a 150 kilómetros de aquí y ya viene en camino. Mientras tanto me quedaré un momento, al menos que usted disponga otra cosa, dijo sagazmente. Sabía que si decía que lo dejara y algo pasaba, él sería moralmente culpable. Por otro lado, si dejaba que se quedara, no estaba seguro qué podía llegar a pasar. Está bien, tan pronto como venga su familia me avisas para hacer que vengan por ti. ¿Quién te trajo?, preguntó. Me trajo Juancho, contestó de inmediato, pero no se preocupe por mí, dijo con una sonrisa. David se marchó. Tenía mucho que resolver, mucho en qué pensar. Alicia lo llevó de regreso a su casa. En el camino de regreso no hablaron mucho. La mente de ambos viajaba a lugares y tiempos distintos. Alicia condujo su vehículo por el caminito que une a la casa con la boca de la calle, como lo había estado haciendo siempre que iba ahí. Cuando estaba algunos metros antes de la puerta principal, alguien salió de pronto haciendo que Alicia frenara súbitamente. Gracias a sus reflejos no la atropelló. El mal sigue en tu casa. El mal tiene a tu hija. No pude antes, pero ahora sí, dijo la misma mujer despeinada, desasiada, vestida de negro, con pulseras y collares con huesos de animales. David la reconoció en el acto. La conozco, ella me dio algo, para vencer a no sé qué, le dijo Alicia. Alicia se le quedó viendo y la recordó. No ha envejecido nada. Ella es Anabela, la mujer de la que le conté en el hospital, contestó Alicia. Ambos parecían conocer a ese misterioso personaje que, en forma recurrente, seguía apareciendo en su vida. Primero en la gasolinera, luego en la oficina de Rendón. Luego Alicia la trajo a colación y ahora se había aparecido en su casa, de manera repentina. «Tu reflejo parece borroso en los espejos, ¿no es así?», preguntó la mujer. «Ya la has visto, ¿no es cierto?», agregó con una seguridad en su voz. «No me diga que todo lo que conté le está pasando», preguntó Alicia intrigada. «Está bien, Alicia. Gracias por compartir su vivencia conmigo. Yo me encargo de esto», dijo David, con la intención plena de despedirse de ella, de la historia que le contó, así como de su espontáneo arrepentimiento. Necesitaba seguir con lo que habría de seguir. «Yo siento cierta responsabilidad. Por favor, déjeme quedarme», insistió ella. David no tenía mucho que perder dejándola quedarse. Además, si eso servía para que ella pudiera purgar esas supuestas culpas, ¿qué más daba?